Vamos a proceder a revisar cómo, dados un par de planos, yo puedo determinar si estos son paralelos, si son perpendiculares, cuál es la intersección que tienen y el ángulo que se está formando. Lo hacemos de la siguiente manera. Recordamos en el caso de las rectas que para saber cuándo un par de rectas eran paralelas, te fijabas en los vectores que le dan la orientación. Lo mismo pasa con lo que son los planos. ¿Quién nos da la orientación? La orientación nos las está proporcionando nuestros vectores normales al plano. Por ejemplo, yo tengo aquí al plano con ecuación x más 2y menos 3z igual a 4 y tengo el plano con ecuación 2x más 4y menos 6z igual a 3. ¿Quiénes son las componentes de sus vectores normales? Bueno, aquí aunque no esté escrito, sabes que hay un 1 y las componentes del vector normal de este plano son 1, 2 y menos 3. De este otro plano son 2, 4 y menos 6. Si a ti te interesa saber si estos dos planos son paralelos, lo que vas a hacer es básicamente lo mismo que en el caso de rectas, es decir, tú vas a revisar aquí que los vectores que dan orientación sean paralelos. Si lo son, los planos también lo serán. Y si estos vectores son perpendiculares, los planos también lo serán. Recuerda que perpendicular es sinónimo de ortogonal, o sea que es lo mismo. Bueno, por ejemplo acá. Si tú revisas de la forma rápida si son paralelos, obtienes los cocientes 1 medio igual a 2 cuartos igual a menos 3 sobre menos 6. Pero recordamos por ahí que esto vendría a ser 1 medio igual a mitad de 2 que es 1 y mitad de 4 que es 2, o sea 1 medio. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y obtienes también 1 medio. Se cumplió la condición. Los tres cocientes son iguales a 1 medio. ¿Y eso qué significa? Que el vector n1 y el vector n2 son paralelos. Pero como ellos dan orientación a este par de planos, ¿quiénes también son paralelos? Ellos dos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un par de, vamos a decir, planos, cuyos vectores que dan orientación son perpendiculares? Bueno, recuerda que eso lo puedes probar con producto punto. Si por ejemplo tienes que el plano con vector normal n1 al hacer producto punto con el vector normal del plano n2 te da como resultado un 0, tu conclusión vendría a ser que los planos son ortogonales. De esa manera simple es que tú puedes adivinar, o mejor dicho, determinar si los planos son paralelos o bien son ortogonales. Ya no hacemos un ejemplo como tal de esta parte porque son cuestiones que ya hemos tratado anteriormente con vectores y es exactamente lo mismo. Ahora, cuando los dos planos no son paralelos, como estos se extienden infinitamente, forzosamente en algún momento se van a llegar a intersectar. ¿Quién constituye la intersección de un plano? La va a constituir una recta. Imaginemos esta parte de acá. Aquí este plano y este se intersectan y la intersección es toda esta parte de acá, lo que para nosotros viene a ser una recta. Y además, al intersectarse, van a formar un ángulo entre ellos dos. ¿Cómo calculas ese ángulo? Misma idea que en las rectas. Voy a tomar a mis vectores normales y voy a calcular cuál es el ángulo que se forma entre ellos dos. El ángulo que se forme entre mis dos vectores normales va a ser igual al ángulo que se esté formando entre este par de planos. De esa manera nosotros lo vamos a poder calcular. ¿Qué pasa con la recta de intersección? Bueno, esa recta de intersección va a haber dos maneras de generarla. Vamos a hacer la revisión. Aquí se nos da el siguiente par de planos y se nos pide obtener cuál es el ángulo que está entre ellos dos y que saquemos las ecuaciones simétricas para la recta de intersección de esos dos planos. Bueno, revisamos primero. Si tú metes en GeoGebra vas a obtener este par de representaciones. Aquí está el plano con coordenada, o mejor dicho, ecuación x menos 2y más 3z igual a 1. Y aquí está el otro plano con ecuación x más y más z igual a 1. Este vector en rojo es el vector normal a este plano y el verde que tenemos acá es el normal a este de aquí. Vamos a determinar cuál es el ángulo que se produce entre este par de vectores porque ese ángulo va a ser el mismo que se esté presentando entre este par de planos. Lo vamos a aplicar. Mencionábamos que de este primer plano, su vector, vamos a decir normal,
es el de componentes 1, 1 y 1. Y para lo que es este segundo plano, sus componentes son 1 menos 2 y 3. Ya está esa parte. Ahora aplicamos la formulita que ya conocemos y teta es igual al arco coseno del producto punto de estos dos. Voy a hacer n1 punto n2 y obtendré como resultado 1 menos 2 más 3. Pero 3 más 1 es 4, menos 2 es 2. Lo coloco entre norma del vector n1, que es raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, o sea, raíz de 3, y la norma del vector n2, que es raíz cuadrada de 1 más 4 más 9, es decir, raíz cuadrada de 14. Por lo tanto, coloco aquí raíz de 3 por raíz de 14. Y como ya tengo todo esto, pues ahora voy a proceder a colocar esto en mi calculadora para obtener cuál es el ángulo que está resultando. Si tú la tienes, por ejemplo, en grados, vas a obtener que el ángulo de intersección es de 72.024 grados. Y por el contrario, si tú la tienes, por ejemplo, en radianes, vas a encontrar que esto es igual a 1.257 radianes. Ahí está el ángulo que se está formando entre ese par de planos. Ya tenemos el primer inciso. Observa que este procedimiento es el mismo que se aplicó para las rectas, o sea que tanto en rectas como en planos, pues te vas a fijar en los vectores que les dan la orientación. Veamos qué pasa con inciso B. El inciso B me pide obtener las ecuaciones simétricas para la recta de intersección de estos dos planos. Bueno, esa recta de intersección es esta de acá. Es la que se está formando en esta parte. ¿Qué requieres para definir a una recta? Van a ser dos cosas, recordando un vector que le dé dirección al que regularmente hemos llamado V, y voy a requerir también un punto por el que esté pasando mi recta. Voy a requerir calcular este par de elementos en relación a esta recta de acá para que yo pueda proceder a definirla. Empecemos por lo que es un punto de esta recta. La recta que tenemos aquí se extiende infinitamente y en algún momento hace un corte con lo que es el plano XY, es decir, el que tenemos aquí en gris. O sea que un punto que esté sobre esa recta, pues vendría a ser aquel que tenga una coordenada del tipo x, y, 0, por lo que ya hemos comentado en videos anteriores. ¿Cómo encontraríamos esta coordenada? Bueno, los planos que están interactuando entre sí tienen las ecuaciones x más y más z igual a 1 y x menos 2y más 3z igual también a 1. Recuerda que x, y, z representan pues coordenadas de un punto que se encuentra sobre ese plano. Como me interesa el caso especial en el que z es igual a 0, lo que voy a hacer es asignar ese valor para que este sistema quede únicamente con dos incógnitas y encontrar así en qué momento x y y se hacen o qué valores se producen para x y y cuando z se está haciendo 0, que es el punto que nos va a servir como P0. Voy a proceder a calcular y mencionábamos que de acuerdo a esto, pues z se va a hacer 0. Y si z es igual a 0, quedan las ecuaciones x más y igual a 1 y x menos 2y igual a 1. Mediante el método que tú quieras para resolver este sistema, vas a encontrar los valores de x y de y. Por ejemplo, aquí voy a ocupar método de eliminación y voy a restar, para que así x menos x se cancele, elimine una de las variables y me quede solo y. Menos por menos hace más y y más 2y se va a hacer 3y. Y 1 menos 1 se va a hacer 0. Así que y vale 0. Como ya tengo el valor de y, voy a sustituirlo en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo en esta. Y como y es igual a 0, pues x en automático vale 1. Así que el punto que estás buscando es el de coordenada 1,0,0. Ese punto es el que se va a encontrar aquí, que además es un punto que está sobre nuestra recta y que lo pudimos obtener a través de las ecuaciones de este par de planos. Entonces ya tienes el primer elemento que requerías para definir la ecuación de esa recta, que es ese punto, 1,0,0. Ahora falta el vector que le va a dar dirección. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, observemos
que cuando yo estoy trabajando con este par de planos, sé que existen dos vectores normales a ellos. El vector normal a este plano verde y el que tenemos aquí, que es normal al plano en rojo. Si tú realizas el producto vectorial entre ese par de vectores, vas a obtener un vector que es ortogonal tanto al vector verde como al vector rojo. Pero no solamente va a suceder eso, sino que además ese vector, imaginemos que vaya en esta dirección, le va a dar la orientación a nuestra recta. Así que a ese vector que le da orientación, tú fácilmente lo puedes generar mediante un producto cruz. Voy a aplicarlo. Tengo acá N1 cruz N2, que será igual a I, J, K, 1, 1, 1, 1 menos 2, 3. A operaciones y me queda I que multiplica a 3 por 1 que es 3, menos por menos más 2, menos J que va a multiplicar a 3 menos 1, más K que va a multiplicar a menos 2 menos 1. Hacemos una reducción de términos y me queda 5i menos 2j menos 3k. Y aquí está. Ya tenemos por ahí el resultado del vector ortogonal a estos dos y que además será el que te dé la dirección de nuestra recta. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra para que lo entendamos un poco mejor. Y bueno, conocido este vector de dirección y conocido el punto, pues ya puedes proceder a definir las ecuaciones simétricas de esta recta de intersección. Y lo hacemos de la siguiente manera. Recuerda que esto pasa a ser, vamos a colocarlo aquí abajo, x menos x0. ¿Cuánto vale x0? Vale 1. Sobre primera componente que es 5. Igual a y menos y0 sobre menos 2. Y z menos z0 sobre menos 3. Y aquí están las ecuaciones simétricas de esta recta de intersección. Vamos a GeoGebra para que lo entendamos mejor. Vamos a colocar en GeoGebra las ecuaciones que aquí estás observando, las que teníamos de nuestro plano. X más y más z igual a 1 y x menos 2y más 3z igual a 1, que son estos planos de acá. Ahora, cada uno de ellos tiene su propio vector normal. El vector normal de este primero, el que tenemos en azul, va a ser el de componentes 1, 1, 1. Observa que en efecto es un plano ortogonal, o mejor dicho, es un vector ortogonal a nuestro plano. ¿Qué pasa con este de acá? El vector normal tiene componentes 1, menos 2 y 3. Bueno, lo voy a colocar y en efecto también es un vector que forma ángulo de 90 grados con el plano que tenemos en naranja. Ahí están los vectores normales. Ahora, mencionábamos que para poder calcular la recta de intersección entre este par de planos, que vendría a ser toda esta diagonal de acá, vas a requerir un punto y un vector que le dé la orientación. ¿Qué punto calculamos nosotros? Habíamos calculado el punto cuyas componentes fueron 1, 0 y 0, que es el que tienes acá. Vamos a visualizarlo. Si tú observas, ese punto se encuentra sobre plano XY, ahí lo puedes ver, es este de acá. Y además, observa que se encuentra situado sobre esta diagonal, lo que va a ser tu recta de intersección. ¿Qué otra cosa íbamos a requerir? El vector que le da la orientación. Bueno, habíamos dicho que ese vector que te da la orientación lo ibas a poder generar a partir del producto cruz de estos dos vectores. Nosotros hicimos el producto cruz en el orden U cruz V. Si yo lo realizo, voy a obtener esta representación. Si yo realizo el producto cruz al revés, es decir, V cruz U, mi vector en vez de apuntar en esta dirección lo va a hacer en la dirección contraria, en el sentido contrario. Sin embargo, me sirve para la recta porque está pasando por ese lugar. Teniendo el punto y teniendo lo que es mi vector de dirección, lo que hice fue definir las ecuaciones simétricas de la recta. Las puedes capturar en GeoGebra tal cual las obtuvimos por ahí, y si yo lo hago, voy a obtener como resultado la recta que observo acá. Ve cómo todo se cumplió. El punto, voy a ocultar momentáneamente a nuestros planos y a mis vectores. Ese punto que nosotros calculamos, en efecto, se encuentra sobre tu recta. Y además, esa recta es paralela al vector que resultó de realizar el producto vectorial entre U y V. Una vez por ahí hecho todo eso, pues observa que en efecto
La recta que yace a lo largo de todo este segmento es la que representa la recta de intersección entre este par de planos. Esa es la primera forma en la que tú puedes calcular la recta de intersección entre planos, es decir, generando un producto cruz entre las normales de los planos que se están intersectando y buscando un punto que tengan en común. No solamente podemos hacer 0 a lo que es z y después despejar a x y a y, también se pudo haber hecho 0 a x y despejar a y a z, o bien hacer 0 a y y despejar a x o a z. A final de cuentas sería un punto que se encontraría sobre lo que es nuestra recta, y de esa manera pues tú podrías proceder a calcular las ecuaciones que requieres para definirla. Recuerda lo que habíamos comentado ya también en videos anteriores, que las ecuaciones paramétricas y simétricas no son siempre iguales, porque el punto por el que pasa la recta se puede tomar cualquiera, y también el vector de dirección que estamos trabajando se puede cambiar, de manera que sea otro vector, por ejemplo, paralelo al que estamos manejando. Por ejemplo, lo que habíamos comentado anteriormente, yo hice U cruz V, pero si hago V cruz U, lo único que va a suceder es que va a cambiar el sentido, pero los vectores son entre sí paralelos, porque lo estoy multiplicando por el escalar -1, que me genera las componentes del otro vector. Entonces vamos a decir que algebraicamente parecería que vamos a obtener ecuaciones diferentes y podríamos pensar que van a ser rectas distintas, pero no. Aunque las representaciones algebraicas sean diferentes, geométricamente la recta siempre va a ser la misma. Tú por ahí puedes hacer la prueba cambiando lo que es pues los puntos, o sea, despejando de una manera diferente, y por ahí pues también realizando el cambio de lo que es el vector U cruz V por el vector V cruz U, y vas a encontrar que siempre obtienes esta recta de acá. Veamos de segunda forma para sacar la recta de intersección. Se me pide a continuación calcular también los puntos de intersección, lo que ya dijimos que es una recta de intersección de este par de planos. ¿Cuál es el segundo método para poder calcular esa recta? Bueno, lo puedes hacer así. La idea es que a una de las variables que tienes aquí presentes la transformes en el parámetro t. Usualmente lo hacemos con z, pero se puede hacer con x o con y. Es decir, yo voy a decir que z es igual a t, y lo que resta es despejar a x y a y en términos de este parámetro. Es decir, voy a tomar a mi ecuación 4x más 3y más z igual a 0 y voy a sustituir el nuevo valor de z para que quede 4x más 3y más t igual a 0. Y voy a también sustituir en esta de acá. Tendré x más y menos t igual a 15. Voy a despejar, por ejemplo, aquí a lo que es la variable x. Si yo despejo, x será igual a 15 más t menos y. Y a esta la voy a sustituir en esta de acá. Y me va a quedar 4 que multiplica a 15 más t menos y más 3y más t igual a 0. Hago operaciones y me queda 60 más 4t menos 4y más 3y más t igual a 0. Pero 4t más t se hace 5t. Y menos 4 más 3 se va a hacer menos y. Todo esto igual a 60, que va a pasar restando. Termino de despejar a y en términos de t, y y es igual a 60. Este va a pasar restando, pero al quitar a este menos 1 va a quedar como positivo y quedará 60 más 5t. Ahí está la ecuación para y. Falta x, pero x equivale a esto de acá, o sea que voy a sustituir y me quedará 15 más t menos 60 más 5t, lo que vale y. Hago operaciones y me queda que x es igual a 15 más t menos 60 menos 5t. Es decir, que x equivale a 15 menos 60, que es menos 45, y t menos 5t, que será menos 4t. Por lo tanto, ya tienes las ecuaciones. Las ecuaciones, de hecho, paramétricas de esta recta van a ser x igual a menos 45 menos 4t, y igual a 60 más 5t, y finalmente z, que dijimos es igual a t. Aquí están tus ecuaciones paramétricas. ¿Y qué información puedes sacar de ellas? Bueno, puedes obtener que tu recta pasa por un P0 cuyas componentes son menos 45, 60, 0.
y que el vector que le da la orientación, o sea, el vector al cual mi recta es paralela, pues será aquel que tenga las coordenadas, o las componentes, mejor dicho, menos 4, 5, 1. Y aquí está. Con esto cubrimos las dos formas para poder encontrar la recta de intersección de un par de planos. En el siguiente video veremos cómo encontrar la intersección entre tres planos.